Esta es la última clase, yo la subí, ¿ah? No sé cuándo, pero la subí. ¿El semestre anterior? No. Ya empezaron a aplicar. A subir la clase que nos vimos. Y la guía. Así que estamos listos para la prueba. ¿Tenemos dudas o no? No. Consulta. No hay consulta, estamos dados. Teniendo válido. Ya, echemos con los colegas aquí. Profe, guía de integral es subió. Sí, la subió ya. Sí, A ver, ¿por qué? No, que no está en la beca, O profe. te vaya a inscribir. Pero no está ahí en la lista, ¿no? ¿Qué está? Dame tu correo, Omar. Pero ¿y para qué Dame tu están correo los porque no amigos? tengo WhatsApp acá. Acá lo tengo. ¿Para qué están los amigos? Ya, pero Los que ahora están al día, digo yo. Lo responsable. Los responsables. Aquí tengo que pedir. Pero que como yo, pero mayor posición ahí, ¿Ah? de aquí mayor posición. Uno, ¿Vale? sí. De la integral de doble, ¿no? Sí. O sea, de integral de mu. La mayor posición. O sea, se las puedo mandar por correo hasta que no tengo WhatsApp. Sí, yo estoy viendo esto. Ejercicio de la guía de los integrales múltiples no hemos hecho. Pero sí hemos hecho de la guía de. O sea, de la esa. ¿Cómo era para arreglar la pantalla del F4? ¿O no? No es mi cosa. En la tablet no. No la voy a instalar. Está la cosa puesta. Mira, huevo. No. Ya con el pedazo lo descargo acá y Ahí lo voy a está. descargar acá y te lo voy a mandar acá. Se lo descargo acá y te lo mando casi lo mismo. Es que tenemos que tampoco salir de la luz. Sale que lo hace. Ya. Ay, ¿por qué? Hay que entrar a mío trucado. Ah, Mío censurado. o que no está la versión para eso. No, para eso. Ahí está. Pero ese iMac, ¿o no? Sí, y qué pasa que venden un WhatsApp para Mac. Ah, entonces no he pagado ni la matrícula. Sacra, pues. Y que por eso no tengo plumón hoy día, porque no he pagado el presupuesto. Oye, no movieron el proyecto. Lo tocando el señor. ¿Sí? Oiga, encima Ya. Revisemos lo que vimos. No, nada de reforzamiento. Revisemos lo que vimos para poder seguir avanzando. Sí, lo que pasa para hacer los problemas que interesan. O sea, Profe, ¿el viernes podemos resolver dudas, sí? ¿De la guía? ¿Ah? ¿El viernes podemos resolver dudas de la guía? sí, no, pero tratemos de que hoy día veamos todo lo que va a entrar. ¿Sí? Ya. No. ¿Una seis? Ya, lo que vimos, ¿no es cierto?, era eso de las integrales, ¿no es cierto? Ya, que cuando estamos en una dimensión, lo que obtenemos es longitud en dos dimensiones, o sea, dos variables, tenemos área, y en tres dimensiones tenemos volumen. ¿Sí? Que mandé el huevo, pues. Pero como lo multiplicamos por una f de la integral en una dimensión, al multiplicarlo por eso nos da área el resultado. ¿Sí? El de x de y, que es
el área al multiplicarlo la función me da volumen. ¿Sí? Pero, a ver, les voy a contar esto. La historia cambió un poco. Ya, vale. Muchas gracias. Sí, de ahí vamos a mirar un poquito la guía y les digo qué es lo que entra en la guía. ¿Sí? Ya. Hay un truco, como les decía yo, cuando nosotros tenemos la integral de f de x por dx, ese mi objetivo me da área, porque tengo largo por ancho. ¿Sí? Ya. Cuando teníamos la segunda integral f de xy por dx por dy, aquí teníamos área, ¿no es cierto? Un elemento de área, pues el largo me da un volumen. ¿Sí? Eso en forma natural. Pero, ustedes saben que los matemáticos son sencillos. ¿Ya? Y juegan con los números. ¿En qué sentido? Equivalencia. O sea, yo puedo calcular área, más que calcular, obtener el área de un objeto, ¿ya? Calculando el volumen. Suena extraño, pero ¿qué es lo que pasa? Miren, cuando yo tengo una caja ¿sí? Aquí voy a hacer esta integral de A por B, ¿sí? Y le pongo el techo, ¿no es cierto? Y ahí obtengo volumen. ¿Qué me falta? La altura, ¿sí? Entonces el volumen es A por B por H, ¿sí? Pero aquí está el truco. Si yo a la altura le pongo 1, el volumen me va a dar A por B por 1, o sea, me da A por B. Numéricamente es el área. ¿Me captan? Sí. O sea, si yo siempre le pongo altura 1, lo que obtengo es numéricamente área. Es el volumen, pero numéricamente coincide con el área. ¿Me entienden con eso? Sí. ¿Sí? Bien, ¿cómo lo hago con las integrales? Entonces lo que yo voy a hacer integrales dobles, que por naturaleza me da volumen, numéricamente yo le pongo 1. A esa caja le puse altura 1, entonces esto numéricamente me da área. Es un truco. O sea, puedo usar integrales dobles para calcular área. Cuando por naturaleza y en forma natural, ¿no es cierto?, el área la calculo así. Pero con integrales dobles también la puedo calcular. Si yo no le pongo 1 y le pongo una función, estoy frito. Es volumen. Incluso si le pongo un medio, es volumen. ¿Sí? Claro, y ahí viene el otro arreglo. Si yo le pongo una constante, entonces lo divido el resultado por K y obtengo área, porque lo convierto en un 1. ¿Sí? ¿Estamos? La cuestión es que esto tiene que darme 1. Y ahí me coincide el volumen numéricamente con el área. Entonces yo puedo calcular el área usando integrales dobles. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la gané la gracia? Adelante. Sí. Y ya. No sé. Sí, tranquilo. Entonces, usando integral doble, calculo el área. ¿Sí? ¿Cuál es la gana? Que a lo mejor es más fácil calcular dos integrales con una función súper fácil, 1. ¿Se fijan? O sea, si yo calculo el área de un rectángulo, ¿ya?, que mide 1 unidad en X y 2 unidades en Y, es eso. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque le puse la altura 1, o sea, numéricamente va a dar lo mismo. ¿Sí? ¿Se fijan? El I va a tener longitud 2
y el X longitud 1. O sea, esta cajita vale 2, vale 1 y ese vale 1. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 2 por 1, 2. Por 1, 2. O sea, me da el equivalente a la superficie de la base. Y esta integral es bastante simple, ¿sí? Integro respecto a y, me da y. Entre 0 y 2. Y eso me da la integral entre 0 y 1, ¿no es cierto? Me da 2 de x, ¿sí? Entre 0 y 1. Y ese es 2x, ¿no es cierto? Entre 0 y 1. Y eso me da 2. ¿Se fijan? Pero lo que estoy haciendo es el truco de hacerla coincidir numéricamente. No se olviden que siempre una integral doble me da un volumen. Que yo uso el truco, es. Y se usa mucho para calcular el área con integral doble. Disculpe, ¿puedes explicar de nuevo el truco? Lo que pasa es que no logro entender bien por qué el 1, o sea, pues yo puedo poner arbitrariamente un 1, pues si un 1 no debiera afectar en nada, entonces no logro visualizar el efecto, no logro. Lo entiendo porque usted lo dice, digamos, pero no... Pero es que entiende que mi integral doble, ¿qué es lo que integro? Una función. Sí. ¿Y qué es lo que me va a dar eso? Volumen. Sí. ¿Sí? Porque lo que me está diciendo es que en una cajita yo voy a tener, esta es la f de xy. ¿Y qué es lo que voy a tener? Esto. Ahí. O sea, ese volumen. ¿Sí? Sí. Si yo lo hago plano el techo y le doy longitud 1, ¿cuánto va a ser el volumen? Va a ser la base A por B por 1. ¿Cuánto me da? A por B. Por eso insisto, es numéricamente me coincide con el área. Yo calculé volumen. Si yo pongo cualquier función, en particular un 1, lo que obtengo es volumen. ¿Sí? Pero numéricamente, ¿cuánto me dio el volumen? 5. Numéricamente coincidió con el área de la superficie inferior. Porque lo multipliqué por 1. ¿Cuánto es el volumen de la caja? Ahí está. La caja de base A, B y 1. ¿Cuánto me da el volumen? Sí, A por B por 1. O sea, me da A por B. ¿Y qué es lo que es A por B? El área de la caja, que está abajo en el piso. Eso es todo lo que estoy diciendo. Si yo la función la reemplazo por un 1, numéricamente lo que tengo es área. Pero por ejemplo, no sé, porque tengo dos funciones y una de reemplazo en el fondo. ¿Perdón? Yo tendría dos funciones y una de reemplazo. ¿Por qué dos funciones? No entiendo de dónde sacas dos funciones. El uno lo está reemplazando por la función supuestamente que el lambda. Claro. No hay ninguna función. Reemplaza todo. Sí. Reemplacé la función por 1, eso es. Ya, ahora entendí. El techo lo dejo plano. Ya, ahora entendí, sí, lo que pasa es que yo había tomado como que usted agregaba uno. Ya, ahora que... Nunca lo borré la función. Ya. Así que no se hace la borra. Entendí el concepto, pero ¿cuándo vamos a hacer eso? Cuando yo quiero calcular el área encerrada por dos curvas. Ya, o sea, me da una integral doble y el área, esto reemplaza la función por 1. Vamos. Ya. Calcule el área encerrada por I igual a, te voy a partir para que no menos x cuadrado más 1 y I igual a x. Calcula el área de eso.
¿Estamos hasta ahí? Ya, dibujemos. El área encerrada por eso. ¿Qué es lo que es igual a menos x cuadrado más 1? Una parábola. Cuando el x vale 0, ¿el y cuánto vale? 1. Cuando el x vale 1, ¿el y vale? 0. No. Azótenlo. 0. Cuando el x vale menos 1, azótenlo los tiros, antes que diga. ¿Cuánto? 0. Claro. Sí, pero que igual. Ya 1 al cuadrado, ¿cuánto me da? 1. ¿Cómo está haciendo? Menos 1. Más 1, 0. Cuando el x vale menos 1 al cuadrado es 1. Pero tiene signo menos, o sea, eso es menos 1 más 1, 0. Que hay donde lo digo cada cuadrado. Ah, no sé yo. Entonces, cuando x vale 0 vale 1, cuando x vale 1 y menos 1 vale 0, o sea, es una parábola así. ¿Sí? Bien. Y igual a x. Cuando x vale 1, el y vale 1, es esta recta. Por lo tanto, el área encerrada es esta. ¿Sí? En cálculo 1, este es igual x menos x cuadrado más 1 y este es igual a x, ¿cierto? Integrales simples, lo último que vimos. ¿Sí? Integrales. ¿Cómo calcularía el área? Sería la integral y tengo que ver entre este punto y este punto. Bueno, esto en realidad, esto se va abriendo así. Ahí. ¿Ya? Ahí. Tengo que encontrar ese punto y ese punto. ¿Sí? ¿Y cómo encuentro esos puntos de intersección? Intersectando las dos curvas. O sea, resolviendo el problema igual x igual x cuadrado menos x cuadrado más 1. Resolviendo ese sistema. Como ambos están igualados a x, o sea, el x tiene que ser menos x cuadrado más 1, ¿o no? Voy a encontrar la intersección en qué puntos de x se intersectan. Este punto y ese punto. De espejo. X cuadrado más x menos 1 igual 0. Ecuación de segundo grado. Murieron. Ya, ¿cuánto da? Resuelvo la Puede. hasta toda la tarde. No, fue la. Van a llamar de la liga. Han hecho fuera el rigor. Una bomba. No, el denante estaba en la oficina, se cortó, volvió y se cortó así. Esa cuestión Sí, mata ha hecho todo, fuera el rigor. Pésimo. Y no se pasa porque no Profe, pagaron. aquí lo único tiene un sistema de emergencia de energía. ¿A dónde? ¿En el patio de la U? Tiene para el puro Para el puro servidor, ¿no? Casi de cuántos watts tendría que ser, un edificio para. Claro, de esa hueá grande. Sí, pues. Eso. Sí. No esas watts que se atornillan. Es que dicen. ¿Cómo se llama? Los paneles solares se pueden implementar aprovechando que. Claro, aquí hay sol todo el verano. Es que, aunque esté nublado, igual hay sol, porque lo que recibe ya. Ya te voy a cállate. Pero el data. Enchufar la base y el rigor junto. Gracias. No le dejan el control libre. ¿Me volvió? ¿Aprendió? No. Sí. Madre, lo que investigamos para poder prenderlo ya lo prende solo. Deberíamos haber cortado la luz.
entonces se Ah. puede enchufar el enchufador. No sé, ¿por qué no? Ojalá que no llegue. No prendió. ¿El sábado de Central de Colombia? ¿Ah? ¿El sábado de Central de Colombia? No, pero podría ser que la tengamos que lanzar, ¿no? Porque se supone que entre hoy. Está bueno, ¿eh? Cuando los ladrones se van, dan la luz y empiezan a sonar todas las alarmas y se vuelven todos locos. Y se van tranquilos. Sí, lo mismo cuando quieren conectar la luz, pero al final no van igual. Ya, vamos a esto. ¿Sí? Ya, vamos. Si total tenemos a pulso. Ahí que no nos preocupamos. Anótalo en la lista Wilson. Ya, entonces, ¿cómo calculamos esto? En cálculo de integrales, ¿cómo sería? Tenemos que encontrar el punto de intersección, S y S. Resolvemos esa ecuación. Ya, ¿cuál es la solución? Eso es. No tengo idea. Te digo. Hay que resolver la ecuación nomás. Pero no se X puede. es menos 1 más menos, no, aquí la voy a factorizar. ¿Sí? Ya factoriza, yo la calculo así. Ya. Eso es 1 más, ay, te da el número de euros más encima. 1 más 4 partido por 2. Y no es chiste, ¿eh? Eso es menos 1 más menos raíz de 5 partido por 2. Este es el número de euros. ¿Sí? Entonces, cuando el más va a ser esto. O sea, esto es porque la inventé, la número no muy agradable, pero da lo mismo. Menos 1 más raíz de 5 partido por 2. Y el negativo es menos 1 menos raíz de 5 partido por 2. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Esta ecuación va a ser entre menos 1 menos raíz de 5 partido por 2, entre este x y este x. Y menos 1 más raíz de 5 partido por 2. ¿De qué? De la función superior. La función superior es menos x cuadrado más 1, menos la función inferior, que es x por dx. Eso sería el cálculo 1. ¿Sí? Vamos en cálculo 2. ¿Cómo sería? El área sería la integral a. Yo tengo que decidir cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Como ya tengo eso, voy a decir lo mismo. El x se mueve entre estos. El x se mueve lo mismo. Entre menos 1 menos raíz de 5 partido por 2 y menos 1 más raíz de 5 partido por 2. Y el y se va a mover aquí. Entre esto, entre el de abajo, ¿no es cierto? Entre x y menos x cuadrado más 1. Entre esta curva, el y, entre x y esta curva, menos x cuadrado. ¿De qué? Y aquí viene el truco. Como necesito altura 1, digo de 1 por di por dx. Y son equivalentes. Son exactamente equivalentes. Son las mismas integrales. Entonces la calculo con una integral simple, que es lo natural, pero como estamos viendo integrales dobles, calculo el área con integrales dobles. Si le echo una función, voy a tener volumen. ¿Sí? ¿Lo aprendimos nomás y tendrá que funcionar? ¿Otro aprendió? Lo que...
Y los datos no. ¿Y cómo quedaría si nos da la función calcular el área? Está vendido, ¿no? Sí, creo que se va a poder. 3 días. ¿Qué cosa dices tú? ¿Cómo quedaría si nos da la función? Porque ahí nos dio ¿Qué función? la función de. Porque nos dio el área encerrada entre dos puntos. ¿Sí? Entre dos curvas. Perdón, entre dos puntos. Entre dos curvas. La función que acompaña de I de X, eso no es. Aquí, Sí, es que si pongo una función tengo volumen, pues. ya por eso. O sea, Es que insisto, No, si sí, yo sí. la función la reemplazo por 1, estoy haciendo un cajón de altura 1. sí. Y eso coincide numéricamente con el área. No puedo poner una función. Ya, bueno. No, sí, entendí eso. ¿Ya? No puedo, si no lo que obtengo es volumen. Pero es que en resumen usted nos va a pedir, por ejemplo, que expresemos la expresión con una integral doble. Si yo le pido calculen el área, va a ser con integrales doble. Ya, por eso. Si le pido calculen el volumen, va a ser con integrales doble. Ya, correcto. Pero el volumen va a ir con una función. El volumen tiene Por que ir eso con digo. una función. ¿A qué eso voy? Ya, ok. Eso es lo que Pero quería estamos entender. calculando área. Sí, vale, por eso. Eso es lo que quería entender. ¿Para qué? Si pide volumen. Es que ahí no puedo calcular volumen porque el volumen de qué me vaya a decir. Si di dos funciones, el área encerrada por las dos curvas. Entonces, si yo quiero volumen, tengo que darte un techo. ¿El volumen de qué función? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Perfecto. En este mismo caso, si usted se evalúa con la integral doble, y no sé, un ejemplo de la guía, por decir cualquiera, simplemente se elimina la función como dice usted, y quedaría el de X por ahí. Simplemente y se evalúa. Sí. Y es nada. La función vale 1. Sí. No, si eso lo entiendo. No, yo lo que pregunto que son los números que están en la integral. Eso uno ahí lo evalúa y ahí debería dar el área. Lo que pregunto es que ese es otro cuento. El cuento es ¿cómo calculo esta integral? ¿Sí? Bueno, encuentro la primitiva de esta y la evalúo en esa y en Sí. esa. No, que Sí, es que eso es cómo se calcula la integral. Ahí no hay una adecuación ni un Ya. cambio. ya. ¿Sí? Eso ya estamos calculando la integral. Lo que yo dije es cómo calculo con integrales dobles un área. La función que voy a integrar tengo que ponerla como un 1 para que coincida numéricamente. Ya. Eso fue todo. Como dijo el otro día que se llamaba el de I de X. El nombre que tiene. Diferencial. No, dijo, Ah, no sé. ¿Verdad? Sumando. Ah, no sé. Monomando. Monmando. No, Ah, Pérez. Ah, de tanta mentira. Oye, pero aquí se apagó, po. No, pues ese configuró Ya. Bueno, eso es lo que decía, que la fórmula, las propiedades de las integrales doble, triple, cuarta, no importa, siguen siendo las mismas. ¿Sí? La integral de una suma de funciones la puedo separar. La integral de una constante por una función, puedo sacar la constante para afuera. ¿Sí?
Eso fue lo que dijimos, ¿sí? Sí. Y si una función es más grande que la otra, la propiedad 3, ¿no es cierto? Su valor integral tiene que ser más grande que la otra. ¿Sí? Porque como es el área, ¿no es cierto? Si una está más arriba que la otra, va a cubrir más área que la otra. Y lo importante es distinguir esa. Que no es lo mismo, ¿ya? El valor absoluto de una integral que la integral de un valor absoluto. Claro, porque el lado derecho, ¿sí? El de allá, ¿sí? La función siempre la hago positiva. ¿Estamos? En cambio, el lado izquierdo, la función podría ser negativa, podría estar debajo, y ahí las áreas se restan. ¿Sí? Por lo tanto, siempre va a ser más grande. ¿Cómo fue eso del valor absoluto de la integral? No el lado derecho. El lado izquierdo es el valor absoluto de una integral. Eso. ¿Cómo se sacaría ahí? Calcular la integral y el resultado es calcular el valor absoluto. Ah, Esa integral me podría dar menos 3. ok. Y el valor absoluto de menos 3 es... Ya, ok, pero en el lado de allá se cambia el valor de la función que está dentro del integral. La función la hace positiva y calcula la integral. Dice bien menor. Sí, porque podrían ser igual. Si la función es positiva, el valor absoluto de la función va a ser la función. ¿Sí? Ya, y la cuarta, que es una de las más importantes, que cuando tengamos que quebrar el área donde estamos calculando, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo la puedo separar en subconjuntos, subáreas. Pero debo tener el cuidado de que esas subáreas lo único que tengan en común es la frontera. No pueden quedar traslapadas, porque ahí aporta más D. ¿Sí? ¿Vamos? Eso es lo que no entiendo bien, si cómo evitar que no se traslade si de repente saco raíces indicando en el... No, que estáis mirando otra cosa. Es una región. Que no sé, pero primero que una región se bioplanetaria se quiebra y no se... Ya, pero es que tú tenías una región. Entonces me dan los límites integrales, me colocan... Ahí tenías una región. ¿Ya? Quiebrala donde quieres. ¿Qué significa quebrarla? Rebanarla. ¿Se te va a traslapar? No. No. Lo único que tenés que tener cuidado es que este límite no te extienda más de lo que corresponde, si no te vaya a montar ahí. ¿No? Y eso es traslapar las áreas. No se entiende, pero por ejemplo, si me coloca usted la primera integral de 0 a 1, por ese caso. ¿Ya? La segunda x cuadrado partido por 2 y había un Aquí estáis hablando otra cosa. Ahí está hablando otra cosa. Esos son solamente para integrar. Es que tú estás diciendo el x entre 0 y 1 ¿Sí? y el y. ¿Sí? El y entre una función y otra. No estás dividiendo tu región. ¿Cachaste? ¿Sí? Sí. Son dos variables distintas. No, es en la variable cuando tú la cortas respecto a x o la cortas respecto a y, que no se te traslapen los límites. Tiene que ser la misma función. Ya. ¿Sí? Bien. Me alegro porque nunca he cachado esa Ya. Ya. Y ahí teníamos el método, ¿cierto? Que lo que representa el orden de integración, que es lo que se llaman integrales iteradas. Integrales iteradas porque hago una y después hago la otra. ¿Sí? Pero uno no le pone los paréntesis, excepto tú. Sí. Alguna. Ya, uno debería leer, si tengo de y a dx, yo primero integro respecto a y después integro respecto a y. Eso es todo lo que uno debería leer. Y si tengo de x a de y, primero integro de x y después integro el y. ¿Sí?
Y si la integral existe, debería dar el mismo resultado. ¿Sí? Y ¿cuándo es fácil cambiar el orden? Cuando los límites son constantes, porque lo que estoy haciendo es integrar respecto a un rectángulo. Y da lo mismo como ponga el rectángulo. ¿Sí? ¿Estamos? Aquí, ¿qué es lo que me dice? Que voy a integrar primero respecto a x y finalmente respecto a y. Y el x va a tomar valores entre a y b. Y el y va a tomar valores entre c y d. Entonces no le puedo cambiar las condiciones al x y al y. Si yo voy a calcular primero si yo intercambio el orden, a ver, acá no entiendo bien a la que no veo. Pero si cambia el orden, tiene que cambiar el orden de la integral también, ¿o no? A eso voy. Entonces, si yo quiero calcular esa integral f de x y cambio el orden de integración, o sea, primero respecto a y después respecto a x, yo tengo que decir entre qué valores se movía el y. Entre c y d, porque ahora hay que integrar primero el y el y se movía entre c y d, y finalmente respecto al x. ¿Y el x entre qué valores se movía? Entre a y b. Por eso tengo que cambiar el orden de integración. ¿Sí? Porque no le puedo cambiar las reglas al x y al y. ¿Sí? Y es por eso que cuando uno de los límites depende de la variable de la otra, no es llegar y cambiar el orden. ¿Sí? Bien. Eso lo hicimos. La hice en realidad. Poco me ayudaron. Esa también la hice. Esa la hicieron ustedes, ¿o no? Sí. Sí. ¿Estamos? Sí. Esa es un chiste, porque son calcular la integral y evaluar los numeritos, ¿sí? Así es. ¿Dónde se empieza a poner complicada la cosa? Ahí. Aquí, cuando una de las variables depende de la otra, ¿sí? Entonces, aquí, fíjense, esta integral me dice entre 0 y 1 entre x cuadrado y raíz de x. De la función no importa mucho, 60x y al cubo por dy por dx. ¿Qué me está diciendo? Que primero voy a integrar respecto a y. ¿Y el y entre qué rango se mueve? Se mueve entre x cuadrado y raíz de x. ¿Y el x entre qué rango se mueve? Entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces me dice que el y está sobre la curva x cuadrado y bajo la curva raíz de x. Ahí está el y. Sobre la curva igual x cuadrado y bajo la curva igual raíz de x. Y para barrer toda esta figura, el x tiene que barrer desde 0 hasta 1. ¿Por qué? Porque lo que estaba calculando era el área encerrada por las dos curvas. Eso es lo que estaba calculando. O el volumen, porque es una función. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien, si yo a esa integral pretendo escribirla 160x al cubo por dx por dy, ¿me siguen? Entonces cambio el orden. Esta entre x cuadrado y raíz de x y esta entre 0 y 1. ¿Sí? Murieron, ¿no es cierto? Cuando es un rectángulo da lo mismo como lo ponga, parado, sentado, etc. Porque es un rectángulo. Sus bordes son constantes
y aquí dependen de las variables. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular esta integral y me va a dar un número. ¿Me siguen? Y después cuando la calcule respecto ahí, me da una función de x. No puede ser, si se supone que estoy calculando una integral que me da un número. Y me va a dar una función. ¿Qué pasó? Los límites están condicionados. Entonces no es tan simple, ¿sí? Si yo quiero cambiar el orden de integración, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero respecto a x. Entonces, y después respecto a y. El último límite siempre tiene que ser constante para que me dé un número. Entonces, el y, en este caso, ¿entre qué valores se va a mover? Ese lo miro por fuera. Se va a mover entre 0 y 1. El y se va a mover entre 0 y 1. Y el x se va a mover dentro de la figura, aquí. ¿Entre qué valores? Entre esta curva y esta curva, ¿cuál es? Igual a la raíz de x. Pero yo necesito el x. Lo elevo al cuadrado y me queda que el x se va a mover entre y cuadrado. ¿Sí? Y esta curva. Y esta curva es el x se va a mover entre raíz de y. De espejo. Entonces cuando yo integre respecto a x, me va a quedar una función de y. Cuando integre respecto a y, me va a quedar un número. ¿Sí? Y en este una suerte de coincidencia que en cambiaron las letras, no. Con las otras funciones va a salir totalmente distinto, tengo que ver. ¿Sí? La curva esta, ¿no es cierto?, decía que el x se movía entre la curva igual raíz de x. Pero, ojo, me decía, el x, ¿dónde partía? Para poder encontrar el x, eso, el x parte en y cuadrado. Y aquí la curva era igual a raíz de x. El x, necesito encontrar el x. El x, me equivoqué, en esta era, disculpe. X igual y cuadrado. ¿Sí? No, al revés. El cuadrado vale el x. Igual a x. En una de las dos me equivoqué, no, es que tomé esa. Sí. Esta estaba bien, pues. El x se va a mover desde esta curva y esta curva es igual a raíz de x. ¿Sí? Igual a raíz de x. Como necesito el x, lo elevo al cuadrado, me queda eso. Ahí. Y el x llega hasta esta curva. Y esta curva es igual a x cuadrado. Ahí está. Ahí me cobran Igual a x cuadrado. igual a x cuadrado. Pero yo necesito el x. O sea, aquí tengo que traer raíz. O sea, raíz de y es x. Entonces, de y cuadrado hasta aquí. Debo dejarlo expresado en términos de y, cuando voy a integrar respecto a x. Cuando estoy integrando respecto a y, debo dejarlo expresado en términos de x. Eso es. ¿Sí? Entonces, el cambio de orden de integración no es tan obvio. ¿Sí? Aquí hubo una coincidencia de cambiar de letra, pero porque las funciones eran muy simétricas. ¿Sí? Respecto ahí, de expresado respecto ahí. Sí, claro. Ahí, por ejemplo, esa es la tarea, tenían que hacerla. No, si las tareas nunca las anotáis, pues no. Alguien la guía por ley. Por eso le preguntaste por la guía, porque no ¿Y para qué me acordé con la guía? no
0 y 1, entre 0 y de i cuadrado elevado a xi, ¿o no? Por de x, ¿se fijan? Si voy a integrar respecto a x, esta tiene que estar en función de y. Y el i, la última, tiene que ser números. ¿Sí? ¿Estamos? Si yo quiero cambiar el orden de integración, entonces tengo que mirar el x, entre qué valores se mueve, entre 0 y el i, entre qué valores se mueve, entre 0 y 1. ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de cambiar el orden de integración? Es que es entretenido. Súper entretenido. Yo sé que tiene una. O sea, obviamente que esa es la idea, pero ¿para qué se cambia el orden de integración? Porque entretenido. ¿Ya más bonito? ¿Es para acomodarla? No. Primero porque uno, a ver, normalmente un integral en un orden siempre va a ser más fácil que en el otro. ¿Sí? Y es más, hay el extremo en que en un orden no se puede calcular la integral. Y en el otro sí. Entonces tengo que tener la opción de poder cambiar el orden de integración. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tomé este ejemplo? Porque esta es la función que estoy integrando. Y esa ni la pesco. Si lo que yo voy a trabajar es la región donde estoy integrando. ¿Sí? El x igual 0, o sea, miro la igualdad y miro la igualdad. El x igual y dibujo. Cuando x vale 0, ¿qué es lo que es? Es el eje y, ¿o no? ¿Sí? Bien, cuando x igual y, ¿qué es lo que es? Es esta recta. Esta es y igual x. Entonces me está diciendo que el x está entre esta recta y esta. Ahí está el x. ¿Sí? Y el y se mueve entre 0 y 1. O sea, lo que estoy calculando es esa región. ¿Me siguieron? No. ¿Sí? ¿Quién dijo no para que se retire? Yo. La primera parte ese. El x, cuando x vale 0, ¿qué es lo que es eso? Es el eje y. ¿Sí? El x se está moviendo entre esta recta y esta recta. Igual x esta. ¿O no? ¿Qué? ¿Sí? Bueno, el x se mueve entre esta recta y esta. Ahí se mueve. ¿Sí? No puedo decir que el x se mueve aquí. Porque ¿entre qué se mueve? Entre esta recta y ¿qué cosa? No tengo nada, vaya. Y ojo, las integrales son para el x de menor a mayor y de y de menor a mayor. O sea, para el x de izquierda a derecha y para el y de abajo hacia arriba. Sí. El i, ¿entre qué valores se mueve? 0 y 1. Entre 0 y 1. Ahí se mueve. Ah, ya. Por lo tanto, esa es la región que estoy calculando. ¿Sí? Sí. ¿Estamos todos? Sí. Bien, si yo quiero cambiar mi orden de integración, esa función, entonces ahora, ¿qué necesito yo? Saber entre qué valores se mueve el x por fuera. El y se movía entre 0 y 1 y el x dentro. Ahora yo necesito que el x se mueva entre fuera. ¿Y entre qué valores se va a mover? Entre 0, no sé. Y este punto de intersección. Ah, ese punto de intersección pertenece a esta recta. Cuando el y vale 1, el x vale 1. Es cierto. Ahora sí. El x se mueve entre 0 y 1. Y el y se va a mover dentro. ¿Se fijan? El x por fuera ahora y el y se va a mover dentro. ¿Entre qué valores? Entre esta recta
el y en términos de x se va a mover entre x y 1. Porque aquí es constante y vale 1. ¿Sí? O sea, esta integral la puedo escribir entre 0 y 1 y entre x y 1. ¿Se fijan que me cambió el orden? Ya no me dio igual. ¿De qué? De y cuadrado e elevado a xy por dy por dx. Si yo calculo esta integral, me va a dar lo mismo que esa. Porque hice un cambio de orden de integración correcto. ¿Sí? ¿Se nota entre x y 1, no entre 0 y 1? Porque esa es la región. Yo sé que se mueve. Esta es la región. ¿Y entre qué valores se mueven y? Entre esta recta y esta recta. Y esta recta es y por 1. Sí. Ahora, en la recta. O sea, ¿Estamos ahí? Ya calculen la integral, la original. ¿Cuánto les dio? ¿Ya cuánto les dio? No voy a estar llevando a desintegrar porque es lo menos que hagan que hacer. Espérense con la tangente y alguna gente. Profesor, No, si ya, en teoría yo solo necesitaría hacer el cambio ahí del orden integral en caso de que me pongan por fuera la que está dependiente. ¿Cómo que me pongan por fuera que pongan aquí el y y el x? Sí, ahí me habría forzado. A ver, no, yo dije, la última integral siempre tiene que ser constante. Sí, ¿Ya? por eso, si me pusieran, por ejemplo, en un caso donde la última, digamos, la que está más por fuera, estuviera en función de, yo necesariamente tengo que cambiarlo, porque no me puede dar... No, es que está mal la integral. Nunca va a pasar eso. Yo hago el cambio y fíjate en la última, siempre constante. No, si me da, la última me da en una de las variables, está mala la integral. No, sí, es que lo que pasa es que estoy tratando de entender por qué las cambiaría, o sea, en una situación en que me ha forzado a hacerlo. ¿Ah? Lo que pasa es que si no me ha forzado a hacerlo, lo veo como un posible error, porque el único ejemplo que se me ocurre para verme forzado a hacer el... Es que eso es un error, esa integral no se puede calcular. Ya, No, es otra cosa. ya, eso está Es directamente... que la integral en un orden la podés calcular y en otro no. Ya. Yo te voy a mostrar uno, la prueba. Ya calculen esa. De ahí te voy a dar un ejemplo. Ya. Yo dije que siempre en un orden iba a ser más fácil que en el otro. Nunca dije que no se podía... ¿Sí? Hay casos en que en uno es tan difícil que no se puede calcular. Y ahí estás obligado a cambiar el orden. Ya, ¿cuánto les dio?
Ya, ¿cuánto le tiro? Ándese yo, de la luz. ¿Calcularon la primera o no? ¿Les dio eso? ¿Lo que calculé yo? No. ¿Cómo llegó eso? ¿La de arriba? No, déjame saber. Si está la primera, la I cuadrado de Esta se supone que es la integral de Ah, esa está bien ubicada. ¿Qué? La otra. ya deriva, po. Pero, Respecto a x, deriva respecto a x, ¿cuánto te da? Te da y que es constante por L o xy por la derivada del exponente que es y. Ahí me aparece el y cuadrado. pero ¿por qué no van a entre 0 y 1? Ahí atrás. Entre 0 y 1. Ah, no, ahí me equivoqué, po. Oh, pero dime eso. De 0 e y. Ya, entonces ahí me cambia. Me queda. ¿Qué pasó? Profe, ¿por qué le ha ido? ¿Ah? ¿Por qué le ha ido? Sí. Pero que eres como una constante, pues la puedes sacar. No, pero es que lo hizo primero en base X. Si estoy integrando respecto a x, si la integral está bien, lo que puse fue 1. Sí. No, pero porque el primer I me refiero. El I es porque el I es la constante, está derivando en base X. Pero que era cuadrado, pues. Ya por la sacada, si tú sacas el I cuadrado entero, no Ahí. entiendo por qué ya no hay I cuadrado. Eso sí mejor. Ah, pero el centro. Sí, yo tenía I cuadrado, no entiendo. ¿Ah? Es que no entiendo por qué le da I y no hay cuadrado. Sí, porque es una constante, Lo usted que la saca. acabo de decir, deriva de esto respecto a x. ¿Cuánto Ya. te va a dar? Pero es I cuadrado, profesor. Deriva esto respecto a x. Ya. ¿Cuánto te va a dar? Te va a dar es respecto a x, te da la constante por la derivada de la exponencial, eso por la derivada del exponente que me di. ¿O no? Sí, correcto. ¿Y ahí qué me queda? Y cuadrado por L o X. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. No, yo. No, de verdad, no, yo claro. No es que le dicen. ¿Por qué? Porque me confundo. A lo mejor yo me estoy confundiendo. Porque yo veo que el I está de la ecuación está al cuadrado. Y usted después lo pasó a un I. Pero a ver, es que tu pregunta no corresponde. Porque se supone que yo estoy calculando la integral de esto respecto a X. Sí, correcto. Yo te digo, entonces, deriva esto y por L a XY, eso derívalo respecto a X. Sí, no, sí, ya. ¿Ya cuánto te da?
No, según la propiedad del exponente, debería dar el E elevado a X. Ya, pero ¿y la constante? Se mantiene siempre. Ya, te da la constante. Sí. La derivada de e elevado a xy es e elevado a xy. Por la derivada del exponente. ¿Cuánto es la derivada? Respecto a x, ¿cuánto es eso? Y. Sí. ¿Y ahí qué me quedó? Y cuadrado por e elevado a xy. Cash. Ya. Vale. ¿Sí? Sí, ¿cierto? Por eso decía, derívalo respecto a x. Y esa es la integral. Ahora, ¿cómo la hice? ¿Pura intuición femenina? No. Se nota. ¿Ah? No, no, si te cuestión la aprendí antes de venir para acá. No, no. La radio. Sí, ¿Cómo lo corregí? Ya, pues ahí la corregimos. Por eso, ¿cómo le evalúo el I? En i me queda i por e elevado i por i al cuadrado. Menos en 0, esto me da 1 por i me da i. ¿Cómo hacer rebuscado? No, pues, es que por eso le decía yo, aprendan a derivarlo. Si la cuestión está en que uno no es magia, es, yo digo, ¿qué derivo para que me dé esto? Esto es constante, ¿sí? Entonces, hacer ¿qué derivo para que me dé eso? Eso es constante. Entonces, e elevado a x, si yo derivo esto, me va a quedar e elevado a x por i. O sea, tengo que dividirlo por i. Igual que el exponente, pues. Cuando yo tengo x al cubo, ¿por cuánto cuando yo lo integro? ¿Ya? Ah, eso es x a la cuarta, pero tiene que desaparecer el 4. Lo divido por 4. Bueno, aquí, pues. E elevado a x, ¿y cuánto va a dar la derivada del exponente? Y. Entonces tengo que desaparecer ese y. Simplifico y me queda eso. Eso le estaba mostrando Bruce. No, pero que tú me estabas preguntando de dónde apareció el cuadrado. No se lo estoy viendo. Algo que no entiendo. No, pero que, insisto, tú me estabas preguntando, a lo mejor eso querías saber, pero tú me preguntabas mal. Porque decías, ¿qué pasó con el i cuadrado? Y yo te decía, bueno, deriva eso y te va a dar el i cuadrado. Yo estaba más formulando la. ¿Sí? O sea, ¿cómo la hice? Es que en realidad, Sí, no está bien, pero yo, así lo hace mejor como lo hizo después. Ahí lo entendí el tiro. Pero la primera que hizo, mejor. No entendí nada. Mejor lo que. No sé si aquí. ahora, en realidad yo no la hice así. Sí, porque eso lo somos. No, lo que pasa es que yo anoté el resultado, pero no la hice así. ¿Qué es lo que hice? Lo que les enseñé, cambio de variable. ¿Dónde está mi problema? En la exponencial, ¿o no? Entonces hago u igual a xy. Entonces de u, ¿qué es lo que va a hacer? Estoy derivando respecto a x. Va a ser y por dx. ¿Sí? Entonces la integral de i cuadrado por e elevado a xy por dx, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la integral de el i cuadrado por e elevado a u, y el dx es du partido por i. El i es constante, o sea, lo que calculé fue esa integral. Y la integral de e elevado a u es e elevado a u. O sea, me queda e elevado a x. Ahí está fácil de ver. Lo que hice fue cambio de variable. ¿Sí? Pero intuitivamente es más fácil lo que dije acá. Pero lo que hice fue cambio de variable. Está un poquito. Ya. Un buen café cargadito ahora. ¿Sí? Por eso,
tienen que practicar las integrales, porque eso no se aprende así, se aprende buscándole el ajuste, el cambio de variable y todo eso, ¿entienden? No es el camote, porque ahí uno después diga, esto reconozco esto otro. Profesor, Queda otra. profesor, Oh, profesor, antes de irnos, dijo que algo no iba a entrar de la guía, porque el viernes cuando llegamos con consulta ya no había. a veces son buenos, ya. Ya, el 4 no entra. El 4 no entra. El ítem 4. Ya, ¿el 4 no entra, en serio? ¿Para anotarlo, profe? El ¿En serio? 4 no entra. Ahí están los que te digo yo, que estos directamente no son integrales. Tengo que cambiar el orden de integración. Y eso lo vamos a ver después. ¿Sí? 4, el 4. Entre todos. A ver. Es que en la otra prueba entran ecuaciones diferenciales y Laplace. Ya, si saco más de las integrales, al final van a tener que estudiar todo integral otra vez. Sí, déjala, si no nos conviene, si nos podemos andar estudiando 10.000 cuestiones. Por lo tanto, y ahora el 3 es fácil, es dibujar y hacer lo que digo yo, encontrar los límites de integración. Eso es básicamente para poder calcular el área. Es fácil. Eso es de cálculo. Si ustedes quieren, dejamos el 3 afuera. Pero en serio, o sea, ¿cuál es el beneficio? Hay ecuaciones diferenciales de Laplace para hacer agregar integral. Bien británico. Dibujar, encontrar los límites de integración y plantear la integral, porque después tienen que calcular que por sí, una vez que uno plantea, es una integral más fáciles que esa o que esa. Es que aquí ahí están dando la integral y aquí te están dando la región. ¿Sí? Sí, son los mismos.